habiendo preparado nuestros corazones para llegar a lo central de nuestro programa, vamos a la publicación de la palabra, la lectura divina. Vamos a dar lectura en la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 13 al 17 y después nos saltamos al versículo 6 del capítulo 3 y hasta el 15. ¿Sí? Ahí como está anunciado aquí en nuestro boletín. Entonces lo vamos a hacer de manera alternada. Capítulo 2. Segunda a los tesalonicenses. En el capítulo 2 vamos a comenzar en el versículo 13 hasta el 17. Voy a repetir. Y después del 3, del capítulo 3, vamos a leer del versículo 6 al 15. Entonces voy a iniciar. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante vuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos eso: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Amén. Vamos a entonar el himno 224, el mundo es de mi Dios, de la 10ª parte, la Iglesia, su misión y servicio, por J. Pablo Simón y Franklin L. Shepard. Ana Cruza al 14. El mundo es de
el sentido escritural del poder en el reino de Dios. Tomen su lugar, por favor, hermano. Sí. Quiero invitarlos para que abran las Escrituras en el Nuevo Testamento, en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 4, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Vamos a leerlo todos juntos, este versículo pequeño, dice así: Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Oremos pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Buen Dios, nuestro Padre y nuestro Rey, te damos gracias porque una vez más en la comunión de los santos nos permites congregarnos para escuchar la proclamación de tu poderoso Evangelio. Nuestros corazones están prestos diciendo: Señor, habla, que tus siervos escuchan. Queriéndote suplicar, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo nos concedas el milagro de entender tu palabra en cuanto ésta es proclamada. No solo conocerla y entenderla, sino además ser hacedores de ella, vivir haciendo tu palabra. Padre Santo, te rogamos que tu Espíritu Santo haga esa obra en nuestros corazones, pero que también nos concedas las oportunidades de dar testimonio entre nuestros amigos y familiares, nuestros vecinos, y todas aquellas que tú quieras, Señor, de proclamar esto mismo que tú nos has dado a entender, que también nosotros lo proclamemos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este versículo es corto y parece sencillo, pero analizado tiene un significado muy profundo. Y no hacerlo nos llevaría entonces a conclusiones erróneas. Manejando, por ejemplo, la palabra poder, algunos mencionan que Dios les ha dado poder para hacer esto, para hacer lo otro y para ordenar. ¿Qué quiere decir realmente estas dos palabras? Son dos frases, hermanos, que debemos de atender con mucho cuidado. Uno es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Porque si no entendemos qué es el reino de Dios, no podemos tampoco entender lo que sigue. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La otra frase también es: ¿qué significa poder? Poder en el reino. Así que abordaremos primeramente esta primera frase, el significado del reino de Dios. De una manera breve, porque ya lo hemos tratado en otras ocasiones, ya hemos tenido series largas sobre el reino de Dios. Estamos ahora viendo la aplicación en mi vida personal y en mi trabajo cotidiano, en el área donde el Señor me permite desempeñarme, en mi esfera, en mi trabajo, en la calle San Juan de Letrán 133, etcétera, en la Colonia Obrera, no sé, donde vayan. ¿Cómo esto se aplica ahí? Y eso es precisamente a lo que vamos. Cuando leemos en la Escritura
el reino de Dios, ella nos lleva a distinguir por lo menos tres significados o tres sentidos en los cuales encontramos esta frase reino de Dios en las Escrituras. Primero, debemos entender que cuando se habla del reino de Dios, el hecho es de que Dios es rey. Y eso ya es una carga con muchas implicaciones. Dios es rey. Que Él dirige y gobierna a todos los hombres y todas las cosas. Entonces, que no hay libre albedrío. Que Él está en control de nuestras vidas y que no soy libre. Déjame, dice el chamaco o la chamaca a los papás, es mi vida, yo puedo hacer lo que quiera. Bueno, es lo que le enseñan en las aulas a las cuales nosotros los enviamos. Él dirige, gobierna a todos los hombres y a todas las cosas, y que su reinado se extiende a la totalidad del universo. Entonces, ser rey significa tener un reino, y este es llamado el reino de Dios. Es el primer sentido, para arriba al significado del reino de Dios. Dios es rey. Él dirige y gobierna a todos los hombres, dirige y gobierna todas las cosas. Su reinado se extiende a la totalidad del universo, y por ser rey, entonces tiene un reino. Por tanto, existe el reino de Dios. El segundo sentido escritural que debemos de ver es que el término puede connotar los dominios del gobierno de Dios y el pueblo sobre el cual Él reina, es decir, su esfera de poder y los ciudadanos que están bajo su soberanía. Esto nos habla entonces de lo que llamamos la soberanía de las esferas, que Dios ha puesto leyes a cada esfera y que debemos respetar esas leyes de esas esferas. Y que cada uno de nosotros, como pueblo escogido, no somos ciudadanos de dos reinos, de un solo reino, el reino de Dios. No tenemos doble nacionalidad. Es invento de los hombres. Tenemos una nacionalidad espiritual y una nacionalidad mexicana, holandesa, etc. Es una sola. Si usted es hijo de Dios, es ciudadano del reino, súbdito de ese reino. Por lo tanto, usted tiene que obedecer a ese reino y las leyes dadas por ese reino. Y aquí están. No hay más. Punto. Hay un tercer término que encontramos en la Biblia. Las Escrituras usan este término para denotar lo que pasa y ocurre en este reino, que es la razón por la que su pueblo recibe bendiciones. ¿Por qué sale el sol para San Juan de las Esquinas y Pancho Nopales? Porque Dios mandó el sol para usted y para mí. Y el que se arrima a buen árbol, buena sombra le cobija. ¿Sí? ¿Por qué nuestros hijos rebeldes y contumaces gozan de la bendición de su vida y de su salud y de todos? Por amor a sus padres. Vean Isaac, vean Abraham, etcétera y etcétera. Entonces, esa es otra cosa que debemos de ver. ¿De dónde vienen las bendiciones? En breve, el hecho, la esfera y la cualidad del gobierno de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esos son los resultados de ser un ciudadano obediente. Iba a poner por ejemplo, pero pues no siempre se cumple. Que si usted es ciudadano honesto, si usted camina muy bien, ¿qué patrulla lo va a parar? Pero eso es una utopía, hermanos. ¿Sí? Tristemente. Bueno, no todas las patrullas lo paran, por supuesto, pero uno que otro por allá. Pero esto es lo que debe de traer el resultado de ser un pueblo bajo un rey que no es tirano, bajo un rey que ama a su pueblo, bajo un rey que no ha puesto leyes injustas. Ahora, de estos tres que hemos mencionado, bueno, primero hay que aclarar el contexto de estas palabras, que el reino de Dios no es comida ni bebida, que no se refiere exactamente al pan, al mole que usted se come, a los frijolitos, etc. Sino que veamos el contexto, la comida como medio cultico. Por ejemplo, hoy hablan de kosher o kosher, quién sabe cómo le digan. Pues así como le dicen. Entonces, todos los que no comemos comida kosher, pues no, pues ya nos llegó. Pues sí, que nos dan pollo del que le ponen quién sabe cuántos condimentos y esas cosas. Cuando esto se convierte en ceremonial religioso, como signo de virtud, como una manera de ganarse la gracia de Dios, es entonces el problema. Por eso, acuérdense que se había puesto que esto sí puedes comer, esto no puedes comer, esto sí, aquello no, y etcétera. Y entonces Pablo aclara a los judaizantes, ¿sí? El reino de Dios no es comida ni bebida. No puedes poner leyes para un buen gobierno. Bueno, sí los hay, hermanos, en contornos de una filosofía cristiana. Kasek menciona el hecho de que en una ocasión el rey de Holanda, no tengo presente ahorita la fecha, el dato, ordenó por decreto, ¿sí?, que las amas de casa usaran solo cierta marca de mantequilla. ¿Sí? A ese grado se llega, hermanos, ¿sí? Cuando no se es consciente, primero, del principio direccional de las Escrituras, segundo, de los alcances y de los límites de la autoridad a la cual hemos sido puestos. Pero sí entonces los hay. Entonces, a donde queremos concentrarnos hoy, porque repito, en otras ocasiones ya hemos hablado ya extensamente de estos temas, ahora estamos viendo su aplicación en la vida cotidiana. El primer significado que dimos de que Dios es rey, que dirige y gobierna a los hombres, que gobierna todas las cosas, etc. El reino de Dios, en la mayoría de los casos, simplemente significa el hecho de que Dios es rey, que Él es el único y que Él gobierna. Dos observaciones más que deben de hacerse. Primeramente, hay que observar que la Escritura muy a menudo tiene en mente el concepto de reino aún sin mencionarlo, como se diría de un enunciado bimembre con un sujeto tácito. Bueno, ¿qué quiere decir todo eso? Se lo preguntan a una maestra. Un ejemplo, no es alusión personal, ¿eh? Dormimos durante el sermón. Hay un sujeto tácito ahí. Yo creo que sí todos entendemos que el sujeto que no se menciona es nosotros. Dormimos. El sujeto es nosotros, pero no se menciona. Ese es un sujeto tácito, implícito, pero ahí está. Ese es el asunto del reino de Dios. Aunque no encontramos en el Nuevo Testamento, aunque no encontramos que se diga, este es el reino de Dios, una definición del reino de Dios, un concepto del reino de Dios, sí está presente ahí tácitamente
el reino de Dios. En este caso especial del Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos el Salmo 97, versículo 1. Jehová reina, regocíjese la tierra. Jehová reina. El Salmo 99, 1. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Nada más hay una declaración enfática: Dios reina, pero no se menciona que tenga un reino y que va a gobernar sobre ese reino. Entonces el concepto de reino está ahí tácito, en un rey que planea, que dirige, que gobierna y que controla. La segunda observación que debemos tomar muy en cuenta es que no hay diferencia entre la frase de Mateo, el reino de los cielos, y la expresión de Marcos y Lucas, el reino de Dios. Simplemente son dos diferentes maneras de decir la misma cosa. Son sinónimos. Solo que Mateo está usando el idioma judío. Después de todo, él está escribiendo a los judíos, a sus compatriotas. Y esto nos lleva a la penúltima pregunta. Una tercera consideración. Así como un rey no puede ser rey sin su reino, así también un reino tiene que tener súbditos. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo. Ahí está. Porque el reino de Dios, ¿sí?, no consiste en palabras. Ahí está ese reino. Toda la tierra, toda su plenitud, todo el mundo y los que en él habitan. O sea, todos los que habitamos aquí. Entonces tenemos un rey y somos súbditos de ese rey. Súbditos obedientes o súbditos rebeldes y contumaces. Pero al fin de cuentas, súbditos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ahora vamos a la segunda frase, el significado del poder. En su usus loquendi, del latín usos, que se traduce como uso o costumbre, y loquendi, que viene del loquor, que significa frecuente o común. Entonces, el usus loquendi es el uso común que se le da a una palabra. Cuando a nuestra mente viene la palabra poder, pensamos de inmediato en dominio, autoridad, señorío, mandar, ordenar, etc. Ese es el uso loquendi. Pero nosotros tenemos que atender al idioma, a los idiomas o al idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Cuando llegamos al griego koiné, el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra donde está poder ahí es dinamei, que viene del verbo dinamis. Y esta palabra, ¿sí?, esta palabra se traduce como fuerza, poder o milagro. Fíjense bien, no solo es poder, sino también es milagro, entre otras cosas. Del verbo dinamis podemos decir que su significado es tener la capacidad para hacer algo. Eso es lo que el texto en forma llana nos dice. Pero también tenemos otra forma de arribar, de investigar sobre el significado. Y este se llama la analogía de la fe. ¿En qué consiste la analogía de la fe?
es en ver en otras partes de las Escrituras estos mismos términos y cómo como un abanico se va ampliando el significado. Si leemos esta frase, esta misma frase, en latín, ¿por qué el latín? Porque fue el idioma de los padres de la iglesia. Fue al primer idioma universal al que fue traducido la escritura completa. Ya antes la Septuaginta había sido traducida, bueno, en la Septuaginta, pero eso solo el Antiguo Testamento y alguna literatura de los judíos. Pero la Biblia completa, su primera traducción fue en latín, ¿sí? La Vulgata, exactamente. Y entonces fue la Biblia que usaron los padres de la iglesia. Y ahí leemos más o menos la frase así: non enim in sermone, quiere decir palabra, es regnum Dei sed in virtute. Usa la palabra virtute. Si vamos a la Reina Valera, la edición de 1900, en esa también la palabra que vamos a tener es virtud. ¿Pero qué significa virtud? Aquí es otra vez el problema. Porque la virtud desde el aspecto griego, desde la filosofía griega, significa que te portas bonito, etcétera, que traes tu túnica blanca y tus manitas siempre juntas y caminas así como japonesito, así con cuidadito y que todos te vean y toda ¿no? Esa es la virtud de Platón, de Aristóteles. ¿Qué es lo que significaba? Significaba verdaderamente esto. Cuando vamos a un diccionario de latín, la palabra que encontramos, decía, es virtute, de latín virtus, que debe traducirse como vigor, fuerza y virtud. Ahora, virtud no está traducido, sino transliterado. La traducción es fuerza, vigor, valor, fuerza para producir algo, obras, trabajo. Fuerza para producir algo. Eso significa virtud. ¿Que haces algo? ¿Que no estás de flojo, de floja? Así de sencillo. Poder o potestad para obrar. Es decir, que Dios te está dando la autoridad para ir a buscar trabajo. Así que no puedes echarle la culpa a Dios, ¿eh? No, pues un angelito me habló, una revelación me dijo. No, siempre debemos de estarle luchando por ahí. Entonces, seguimos con eso. Una versión más, porque podríamos seguir citando, del alemán, de una de las versiones, digamos, más, ¿cómo diríamos? No, más conservadoras, más afines al texto griego. No recuerdo ahorita la editorial. Más o menos leemos así: Denn das Reich Gottes, porque el reino de Dios, Reich Gottes, el reino de Dios, steht nicht in Worten, no son meras palabras, in Worten. El reino de Dios no consiste en palabras, sondern, sino in Kraft. ¿Han visto la mayonesa Kraft? Bueno, es una palabra alemana. ¿Pero qué quiere decir Kraft? Mano de obra, trabajo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? Trabajo. ¿Sí? Entonces vean, esto es a lo que vamos arribando en la analogía de la fe. Dos últimas más, porque no son las únicas, no los vaya yo aquí a dormir. Entonces sí vaya a ser en efecto la oración que mencioné hace un rato. Nos dormimos a la hora del sermón.
Primera de Tesalonicenses 1:5. Primera de Tesalonicenses 1:5. ¿Alguien lo puede leer? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vean aquí el binomio de Primera de Corintios, palabras y poder. Y es la misma palabra, dinamis, que se usa en Corintios. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Palabras y trabajo. Palabras y hechos. ¿Sí lo vemos, hermanos? ¿O me regreso desde el principio? Entonces, esos son los puntos que uno puede ir viendo. En conclusión, ¿qué significa entonces poder? Trabajo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras solamente, sino en trabajo. Es un binomio que debe de ir junto. La proclamación, el querigma del reino, pero junto con mi trabajo. Aquí está mi trabajo, aquí están mis obras, aquí está mi proclamación. Deben de ir ambas. Para concluir, hermanos, escuchamos luego a veces que se dice por ahí, queremos hechos, no palabras. Borren esa frase de su diccionario. No existe. Es un binomio. Vi, dos, nomos, ley. Es una ley que no se puede romper. Tienen que ir ambos. Tienen que estar juntos, ¿sí? Las palabras y los hechos. Porque si solo tenemos palabras, entonces estamos en el fariseísmo. Y si solamente nos concentramos en los hechos, entonces estamos en el pragmatismo. Son dos polos en los cuales nosotros no debemos navegar, ¿sí? Entonces, si solo trabajamos como burritos, entonces somos pragmáticos. Y si solo bla, 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 pero no movemos ni un dedito, entonces no estamos cumpliendo con esta ley. Ahora bien, todavía tenemos otro problema, pero no se asusten, hoy no lo voy a abordar, ¿sí? ¿Qué significa entonces el trabajo? ¿Qué es el trabajo de la perspectiva bíblica? Porque no me digan que el Chapo no trabajaba. Claro que le trabajaba, ¿sí? Se movía, se veía que era movidito, ¿verdad? ¿Ese es su trabajo? Algunos tuberos, bueno, ellos se dicen elegantemente, youtubers. ¿De veras? ¿El tubismo es un trabajo? Hay que pensarlo, hermanos, ¿sí? ¿Qué es lo que la Escritura nos dice acerca del trabajo? Y es lo que nosotros tenemos que proclamar y es lo que nosotros tenemos que enseñar. Así que, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Proclamar el reino de Dios aquí, en nuestro hogar, afuera y en cada oportunidad. Pero proclamarlo también con nuestras obras, con nuestro trabajo. Que se vea que mi trabajo está hecho conforme a los principios escriturales. Que también mi trabajo predique, como dice Apocalipsis. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Descansarán, pero con ellos lo siguen. Ahí está. Que se vea lo que hiciste. ¿Qué dejarías? ¿Qué se diría de ti si en este momento el Señor te llamara? ¡Ay! ¿Te acuerdas del hermano? Sí, aquel hermano flojo. No, hermanos. Entonces veamos todas
las implicancias y todas las exigencias. Así que, hermanos, saliendo de aquí, a trabajar. ¿Lo oíste, Paco? Estabas dormido, ¿verdad? Saliendo de aquí, a trabajar. ¿Sí lo oíste, verdad? ¿Y qué? ¿Lo oíste, verdad? A trabajar. ¿Sí? Entonces, vean, y no estar inventando tantas para sacarle la lana a no sé quién, para que yo me pueda comprar mi refrigerador. Cuidado, no todo trabajo es trabajo. Así que las hermanas cristianas, olvídense de sus tandas, ¿sí? Empiecen a hacer otros trabajos. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por tu palabra, porque siempre, Señor, nos trae para darnos conocimiento del verdadero significado de las cosas que cotidianamente vivimos y hacemos, pero que en ocasiones se nos olvida, Señor, buscar la dirección de tu palabra. Gracias porque sabemos que debemos proclamar tu reino. Ayúdanos a proclamarlo con ciencia, conforme a tu palabra, pero también a proclamarlo con nuestros trabajos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar el himno 222, al servicio siempre estoy de mi Señor, por Vicente Mendoza y B. de Ackley. En el curso del 14.